Hola, hola gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy llega la segunda parte del video que subí hace poquito, que es un patrón para principiantes. No sé si ustedes lo vieron, pero yo subí el video para hacer esta cabeza de osito que estaba diseñada para gente que recién estaba comenzando en el mundo de los amigurumis. Les cuento, yo ahora voy a empezar a subir los patrones habituales que a ustedes les gustan mucho, pero también voy a empezar a subir algunos patrones para principiantes, porque siempre me preguntan de cómo tejer cuando uno recién está comenzando. Así que voy a hacer las dos cosas, ¿sí? Para todos los gustos. Pero la idea acá es hacer patrones muy sencillos para quienes están comenzando y quieren hacer un emprendimiento sin tener tanto conocimiento, porque no hace falta saber mucho para poder vender amigurumis. Lo importante es saber algunos truquitos y esos truquitos los voy a estar enseñando en mis videos, ¿sí? Muy bien, entonces, para tejer el cuerpito, las patitas y los bracitos de este osito, vamos a necesitar vello siliconado, hilo de algodón color tostado, blanco y este chocolatoso, tijeritas, aguja lanera, aguja de crochet, que como dije en el video de la cabeza del osito, elijan de acuerdo a qué tan cómodos o cómodas se sienten tejiendo. Si recién están comenzando, les recomiendo usar una 4, quizás una 4,5. Y si no, pueden usar la que voy a usar yo, que es la 3,5. Y también vamos a necesitar, acá sí, como somos principiantes, vamos a usar sí o sí el marcador de puntos. Bueno, les cuento una cosa, yo me adelanté y tejí el osito, acá lo ven, otra vez, porque quería dejar uno solo la cabeza y el otro completarlo, hacer la cabeza y el cuerpito, ¿no? Y fíjense qué buen detalle, cómo cambia solo modificando la posición de los ojos, ¿no? Este es el que está en el video y este es el que yo hice ahora, y lo que hice fue colocarlos más cerca del hocico y miren qué bonito queda, ¿no? ¿No queda genial? Me encanta. Así que ya saben que si ustedes quieren que quede con este estilo, agreguen los ojitos, pónganlos más cerca del hocico, ¿sí? Bueno, yo voy a terminar el osito, con el cuerpito, los brazos y las piernas, y lo voy a dejar tal cual está. Antes de comenzar les cuento que yo para tejer este osito usé este material, que no van a notar que no es algodón, es otro tipo de material que se conoce como amore. ¿Sí? Si quieren, en la descripción les dejo el link de dónde conseguirlo acá en Argentina. Estoy en un lugar donde no tengo mis materiales, entonces estoy usando los pocos hilos que tengo dando vueltas. Así que como el osito es chiquito, aproveché para terminar este ovillo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar haciendo el cuerpito del osito y van a ver qué fácil que es. Entonces vamos a arrancar, dejamos acá larguito, hacemos un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Este no cuenta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estiramos bien y cerramos. Y ahora, como somos principiantes, vamos a colocar el marcador de puntos para no perdernos al tejer las vueltas, que es algo que suele pasar. Bien, pasamos a la próxima vuelta y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Entonces esto significa hacer 2 puntos, 1, 2. 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Un punto, 2 puntos. Otra vez. Un punto, 2 puntos. Otra vez. Un punto, 2 puntos. Acá corremos el marcador para el otro lado. Un punto, 2 puntos. Y ahora vamos a tejer el último punto, así que sacamos el marcador para que no nos estorbe y hacemos un punto,
2 puntos. Si no tenemos marcador de puntos de estos así super fashion, podemos usar un pedacito de hilo, ir pasándole un pedacito de hilo de otro color, lo vamos pasando en cada vuelta. Y también podemos usar un alfiler de gancho, un clip, ¿sí? Un clip también sirve. Bueno, ahora vamos a pasar a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto, un punto bajo y en el que sigue, un aumento. Es decir, 2 puntos juntos. En el próximo, un punto bajo y en el que sigue, 2 puntos juntos. Un punto bajo y en el que sigue 2 puntos juntos. Un punto bajo y en el que sigue 2 puntos juntos. Un punto bajo y en el que sigue 2 puntos juntos. Y ahora vamos a terminar la misma secuencia colocando un punto bajo y 2 puntos bajos juntos. Y se acuerdan, ¿no? Lo que les dije en el video anterior, para verificar contamos que estén todos los puntos. Entonces, en esta vuelta tiene que haber 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Siempre vamos verificando porque si hay un error lo agarramos en esa vuelta. A veces te pasa que te cometes el error en una de las primeras vueltas, estás por terminar el amigurumi y los números no cierran. ¿Sí? Entonces acá, hasta que le agarremos la mano, ¿no? Hasta que le agarremos la mano vamos contando todas las vueltas. Bien, ahora vamos a pasar a la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto y un aumento en el tercer punto. Y ahora vamos a ir repitiendo esta secuencia todo alrededor. Entonces, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento en el tercero. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento. Otra vez, un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto, un aumento en el tercer punto. Última. Un punto bajo y un aumento. Está difícil hacerlo con el marcador, ahí va. Perfecto. Y ahí terminamos la vuelta número 4. Y acá tenemos 24 puntos. Vamos a verificar que estén los 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el alto, ¿sí? Entonces ahora vamos a tejer varias vueltas haciendo un punto por cada punto base, ¿sí? Así vamos a tejer, siempre haciendo un punto por cada punto base, siempre asegurándonos que todos los puntos queden iguales, aplicando la misma tensión en cada uno. Por eso al principio, cuando estamos comenzando, lo mejor es tejer con tranquilidad y hacer los puntos así a un ritmo tranqui, así.
porque así nos aseguramos que queden todos iguales. Si tejemos apurados o apuradas, posiblemente nos queden distintos. Entonces lo mejor es ir tranquilo, tranquila. Total, estamos disfrutando el tejido y nadie nos puede apurar. Ahí tejimos la vuelta 5 haciendo un punto por cada punto base. Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 9 haciendo un punto por cada punto base. ¿Sí? Entonces, una vuelta sería la vuelta 6, la vuelta 7, la vuelta 8 y la vuelta 9. Todas con un punto por cada punto base. ¿Sí? Así que yo voy a tejer un poquito y después voy a cortar el video y nos vemos al final de la vuelta número 9 con 24 puntos. Recuerden, cuando terminan una vuelta, cuenten todos los puntos, que estén los 24 y después siguen, ¿sí? Y listo, acá terminamos la vuelta número 9 con 24 puntos, ¿sí? Miren que queda así como si fuera una copita, ¿no? Bien, y ahora vamos a tejer la vuelta número 10 y en esta vuelta vamos a disminuir un poquito, ¿sí? Vamos a darle un poquito de forma, en vez de que sea así como una taza, que sea una taza que a la parte de arriba sea más chiquita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer disminuciones y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos cuando aumentamos, pero al revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el segundo punto y, como les enseñé en el video anterior, una disminución. ¿Cómo se hacía? Se toma solo la hebra externa, ¿ven? Acá hay dos hebras, ¿ven? Una, dos. Entonces vamos a tomar solo esta, ¿sí? Enganchamos en la primera, enganchamos la segunda, que estén juntitas, enganchamos el hilo, pasamos y ahora cerramos las dos lazadas. Ahí está, ¿sí? Vamos otra vez. Un punto, dos puntos, una disminución. Primera, segunda, otra vez. Un punto, dos puntos, primera, segunda, otra vez. Un punto, dos puntos, un punto, dos puntos. Tengan cuidado cuando hacen la disminución de no enganchar el hilo como me pasó a mí recién. Por eso esta es un poco más complicada, esta disminución, pero queda súper bien cerrado. En vez la otra, la clásica, te queda como un huequito, ¿no? Así que ¿para qué vamos a aprender las dos cuando podemos aprender esta, que es mucho mejor? Dos puntos y ahora cerramos la última disminución. Recuerden, hebra delantera del primero, hebra delantera del segundo y cerramos, ¿sí? Y ahí tenemos 18 puntos. Vamos a contar, vamos a verificar que estén todos los puntos bien. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ven? Ya tenemos 18 puntos. Si yo lo pongo así, fíjense que comienza acá a cerrarse. No queda así recto, sino con una leve curvatura hacia adentro. Y listo, terminamos. Acá vamos a enganchar en el punto siguiente. Hacemos un punto deslizado y cerramos. Dejemos bastante hilito porque esto después lo vamos a coser a la cabeza, ¿sí? Ahí estamos. Ahora vamos a rellenar con un poquito de vellón.
en los patrones para principiantes lo que suele pasar es que todas las piezas se hacen separadas, ¿sí? Se hace separado el cuerpo, los brazos, las patitas, todo separado, las orejas. Ya cuando uno empieza a tener un nivel más avanzado, empieza a hacer todo en una pieza. Empieza a hacer la cabeza con el cuerpo junto, después hacer la cabeza, los brazos y el cuerpo, y así, porque eso te ayuda a ahorrar mucho tiempo. Bien, vamos a aprovechar para coser este cuerpito. Acá tengo la cabecita. Fíjense, esto iría así, ¿ven? Lo que hay que asegurarse es que esté bien en el centro, ¿ven? Como está acá. Y lo sostenemos así, ¿sí? Lo sostenemos así, con cierta firmeza. Y ahora vamos a coser. Entonces, vamos a coser tomando este punto acá, la hebra que esté más cercana a la parte que estamos cosiendo. Entonces vamos a tomar acá sin atravesar, solo tomando superficialmente, y ahí pasamos por acá. Acá sí tomamos todo el punto y listo. Otra vez vamos acá. Tengan cuidado para no enganchar el vellón. ¿Ven? Yo lo hago así, me resulta más fácil. Y recuerden siempre coser bien, estando muy tranquilas, muy tranquilos, porque si uno cose así apurado se nota y queda desprolijo. Y quizás todo el trabajo que le pusiste al tejer el muñeco y que te quedó re prolijo, con la costura se echa todo a perder, ¿sí? Así que siempre con mucha tranquilidad. Acá el ojito se me mueve porque, como no tengo muchos insumos acá, se los puse así para poder sacarlos y usarlos después en otro video. Así que sepan disculpar. Y cada tanto lo miramos para asegurarnos que esté bien prolijito, decimos, está bien, y que el cuerpo no se nos vaya quizás para un costado. Así que esto es muy importante. Igual, la primera parte, la más difícil de coser, ya después es más sencillo, ¿sí? Porque ya está fijo en una parte, entonces no hay que sostenerlo tanto. Y si ustedes quieren reforzar la costura, mientras no pueden tejer todo en una pieza, lo que pueden hacer es pasar esto 2 veces, ¿sí? Yo ahora termino la vuelta y puedo pasar una vez más, por si le damos el osito a alguien muy travieso o traviesa. Bien, acá ya terminamos. Yo acá le puse bastante vellón al cuerpito, pero si pasara que estamos cerrando y vemos que está muy blandito, antes de llegar acá, más o menos cuando estemos por ahí, le rellenamos con un poquito más de vellón. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo por adentro. Y listo. Miren qué bueno, ahí ya tenemos cosido el cuerpito. Este lo hice bien rechoncho. Ahí está. Después, recuerden amasar, como les digo siempre, amasar para que se vea perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí ya tenemos el cuerpito. Ahora vamos a seguir con las patitas. Entonces vamos a arrancar haciendo un anillo mágico. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5.
Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces, en el primero vamos a hacer 2 puntos bajos. En el segundo, 2 puntos bajos. En el tercero, 2 puntos bajos. Giramos esto. En el cuarto, 2 puntos bajos. Y en el quinto, 2 puntos bajos. Es decir, voy a tener que sacar el marcador. Ahí va. Perfecto. Es decir, 10 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Terminamos la vuelta número 2 con 10 puntos. 10 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3, la vuelta número 4 y la vuelta número 5 haciendo un punto por cada punto base. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí terminamos la vuelta número 3 con 10 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4 también con 10 puntos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Ahí terminamos. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas con 10 puntos. Y ahora vamos a hacer una vuelta más tejiendo un punto por cada punto base. Acá tejer piezas chicas es más complicado. Lo que les conviene hacer es doblarlo a la mitad, pero tener cuidado de no atravesar y enganchar del otro lado, ¿no? Entonces, con cuidadito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí está. Apretamos bien el anillo mágico y ahí terminamos las 5 vueltas con 10 puntos. Una vez que terminamos, ya terminamos la patita, es muy sencilla, como verán. Cerramos acá y listo. Colocamos el hilito del anillo mágico hacia adentro. Y ahora vamos a rellenar con un poquito de vellón. No mucho porque la pieza es chiquita. Y les conviene usar la parte de la aguja, la parte trasera, para empujarlo y que no salgan los pelitos del vellón. ¿Ven? Así, con fuerza. ¿Sí? Y listo. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es volver el video hacia atrás y repetir este patrón una vez más. Yo ya tejí la otra patita, fíjense, acá están las dos, ya las tengo listas para coser. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a pasar a coserlas. Ustedes si no, vuelven el video para atrás y nos vemos
en la costura. Recuerden, como les dije en el video de la cabeza, les recomiendo usar estas agujas metálicas. Usualmente vienen estas que son plásticas, pero primero tiene varios problemas, que primero que se rompen con facilidad y segundo tiene un ojal muy grande porque están hechas más para coser prendas y no para los amigurumis. Entonces lo que termina pasando es que a veces rompes los hilos, los desarmás y te quedan desprolijos. Así que les conviene usar algo así, ¿ven? Algo metálico con un ojal importante, pero no tan grande, y listo. Bien, como les dije antes con el cuerpito, este último primer punto, acá en este caso, va a ir hacia abajo, apuntando hacia abajo. Y acá lo que vamos a hacer es, igual que con las orejas, vamos a ver dónde nos gusta. Yo lo voy a hacer así medio despatarrado. Voy a poner una acá y una acá, ¿sí? Y acá nuevamente yo lo agarro así con la mano, pero la mayoría de las tejedoras y tejedores usan alfileres, yo no. Y hacemos igual que hicimos antes. Tomamos una hebra externa y vamos atravesando. Acá hay que ser más cuidadoso y cuidadosa porque acá es donde se ve, está delante, así que hay que ir que quede bien prolijito, ¿no? Porque como yo les decía, si uno capaz que teje divino y la costura le queda desprolija, es como que le baja el precio al amigurumi. Es tremendo. Y un así muñequito que esté bien prolijo, créanme que lo pueden vender muy bien. Si queda medio desprolijo, la persona que te lo puede comprar te lo puede usar eso como argumento para bajarle el precio al muñeco. Te puede decir, ay, pero mira, no está tan bien hecho, ¿sí? Entonces no hay que dar razones. Que esté así perfecto. Bien, ahí estamos. Terminamos y una vez que terminamos perdemos el hilo por algún lado, por acá. Sí, ahí está. Ahí va. Y ahora vamos cosiendo. Cada tanto paramos y miramos que lo estamos haciendo bien. Bien, seguimos. Y ahí una vez que terminamos, perdemos el hilo. Y ahora, como siempre les digo, hay que amasar, ¿sí? Hay que amasar, darle formita acá, ¿sí? A las patitas. Que encima como las patitas son muy circulares, les podemos jugar bastante, ¿ven? Ahí está, ahí tenemos las patitas ya cosidas, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a los bracitos. Para los bracitos vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos, ¿sí? Este no cuenta, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estiramos y
cerramos. Colocamos el marcador de puntos. Y ahora vamos a tejer varias vueltas haciendo un punto por cada punto base. Acá va a estar un poco más complicado porque la pieza es chiquita y cuesta tejer así 6 puntos. 1, fíjense. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hicimos la primera vuelta, la vuelta número 2, con 6 puntos. Acá lo que hay que hacer es doblar esto hacia la mitad, ajustar el anillo mágico. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 3 con 6 puntos, la vuelta número 4 con 6 puntos y la vuelta número 5 con 6 puntos, ¿sí? Así que vamos a tejer 3 vueltas. Y acá, ven cómo les voy a mostrar para que vean cómo uno va tejiendo unas piezas chicas. Vamos otra vuelta más, hasta llegar a la quinta. Vamos a, bien, la última vuelta, la vuelta número 5. Haciendo otra vez 6 puntos. Y listo, ahí terminamos, ¿ven? Y acá sería, el bracito sería como un tubito, ¿sí? Miren qué chiquito. Y una vez que terminamos, cerramos y dejamos hilo para coser. Ahí está. Ahora, el hilito del anillo mágico lo mandamos hacia adentro. Acá, como es una pieza chica, hay que ir despacito mandando el hilito. Ahí va. Y con respecto a estos brazos, al ser tan chiquito, ¿ven? No hace falta rellenarlos. No hace falta rellenarlos. Es muy chiquitito y ya de por sí, al doblarlo, ven, queda con su formita. Así que no hace falta que lo rellenen. Pueden dejarlo así. Si lo quieren rellenar, les diría poquito relleno para que los puntos no se abran y después no se vea el vellón a través del brazo. ¿Sí? Bueno, ahora lo que ustedes tienen que hacer es volver el video para atrás y tejer este patrón una vez más. Yo ahora lo voy a tejer y después nos vemos a la hora de coser los bracitos. Y acá estamos, casi terminando este osito. Vamos a coser los brazos. Acá tengo uno de los bracitos. Vamos a correr. Y acá lo que vamos a hacer con los bracitos es más fácil que con las patitas. Simplemente los vamos a coser acá a los costados. Bien, imagínense que hiciéramos una tajada a la mitad del oso. En esa mitad es donde vamos a coser los bracitos, ¿sí? Nos va a quedar así. Así que bueno, ya tenemos acá el primero. Y si no, lo que pueden hacer es lo cosen a la misma altura de donde está la oreja, ¿ven? Ahí. Y yo lo primero que hago es me vengo para la parte de arriba. Ahí.
Y acá vamos a ir cosiendo también tomando la hebra externa. Vamos pasando así por arriba. Ah, este me quedó el hilito del anillo mágico acá a la vista, que ahora ya después lo voy a esconder. ¿Ven? Vamos por arriba, tomando la hebra de afuera y pasamos por arriba así y tensionamos. Y acá siempre en las esquinitas, ¿no? Llegamos hasta la punta para que quede bien cosida. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo por adentro varias veces. Y ahora hacemos lo mismo con el otro brazo, ¿ven? Nos aseguramos que esté en la misma posición, ahí está bien, que esté simétrico con el que ya cosimos y vamos acá. Y una vez que terminamos, otra vez perdemos el hilo. Y listo, ya tenemos todas las partes cosidas de este dulce osito, fíjense, y ahora ¿qué hay que hacer? Amasar. Ahora amasamos bien. Damos bien la forma a los bracitos, acomodamos bien las orejitas y terminamos nuestro osito. Fíjense qué lindo y qué simple. ¿Ven? Acá es un patrón muy simple y este osito, créanme que lo pueden vender súper bien, ¿eh? Súper bien. Tiene un tamaño hermoso y lo pueden usar así como muñequito, llavero, muñequito para bebé. En el caso de que sea para bebé, los ojitos de seguridad no van, ¿eh? Ahí hay que bordarlos. Y listo. Fíjense que con un nivel de amigurumi para principiantes se puede hacer este osito y perfectamente se puede vender el muñeco, ¿sí? No hace falta tener un nivel avanzado para lanzarse a hacer un emprendimiento con amigurumi, ¿sí? Así que acá tenemos los ositos. Ya saben, este con la cabecita sola la podemos usar como llaverito, como colgante, para un portachupete. Pueden encontrarle varios usos y este lo podemos usar así para muñequito o lo que más les guste. Inclusive pueden vender los dos juntos, pueden hacer un llaverito y el muñeco y venden llaverito y muñeco, ¿no? Los venden así en conjunto y créanme que eso anda muy bien, ¿sí? Si les gusta este video no se olviden de darle like, pueden suscribirse a mi canal para ver próximos patrones que voy a estar compartiendo para principiantes. Si les gustó este video pueden ayudarme y compartirlo en sus redes sociales para difundir estos tutoriales que hago con tanto amor y cariño. Y si quieren pueden seguirme en todas mis redes sociales, voy a dejar acá abajo para que puedan acceder a ellas. Ahí también comparto muchos patrones gratuitos. Espero que les haya gustado tejer este osito para principiantes, que hayan aprendido un montón. Si quedan dudas, déjenme en los comentarios, que así en los próximos videos yo voy explicando cosas. Y recuerden que tenemos el curso para principiantes, para que puedan aprender a tejer al crochet, después que aprendan amigurumis. Pueden hacer también ahí en el curso 3 proyectos y después van a contar con 3 patrones diseñados por mí y videos tutoriales donde voy a enseñar
cosas importantes sobre el bordado, sobre la parte de costuras y maquillaje. Así que si les interesa el curso, voy a dejar los links en la descripción. Espero que les haya gustado tejer este dulce osito y será hasta la próxima.